De la víctima. ¿Va usted en réplica? Su señoría, muchas gracias. A mí mi padre me enseñó 10 minutos, por favor. Que era muy difícil entenderse con una persona que no entendía nada, pero que es todavía mucho más complicado y difícil entenderse con una persona que entiende todo, pero al revés, dijo en una ocasión el ministro Fernando Londoño Hoyos, replicándole a Gustavo Petro en el Congreso. Su señoría, frente a la valoración presentada por el abogado de Morales, hay que precisar lo siguiente. En primer lugar, afirmó que el 3 de agosto los testigos que se hallaban en la sala no describieron en su totalidad a los 3 acusados, tergiversando el abogado Ramírez lo que se planteó aquí, frente a que estos 3 individuos se hallaban en sitios y situaciones diferentes, empezando por el del teniente Rincón, que se hallaba en el segundo piso, bajó y volvió y subió. También que hubo un reparto de tareas, eso no quedó probado. Yo no concluí un hecho indicador que debe ser debidamente probado para efectivamente hacer discernir un hecho indicado y el nexo causal entre el uno y el otro. Eso se denomina una falacia en la teoría de la argumentación jurídica. Y hay 2 tipos de falacia: el sofisma y el paralogismo. El sofisma se hace con intención dolosa, de mala fe. El paralogismo se hace por equívoco, y está muy claro que aquí, al no demostrarse por un experto en derecho penal, como somos todos los aquí presentes, y en particular el doctor Ramírez, no demostró la relación hecho probado, que es el hecho indicador, el hecho indicado y el nexo causal. Así que se demuestra de esa manera esa falacia a título de sofisma. Su señoría también insistió en que se había afirmado que se había ingresado a la casa a eso de las 6:30. En la estipulación está claro y dice aproximadamente a las 7. ¿O es que aproximación será tomar las 6:25? Es una regla de la experiencia en la sociedad que digamos aproximadamente son las 7 y sean las 6:30. O son las 6:25 y digamos que eso es aproximado a las 7. Se equivoca y vuelve a incurre en otra falacia, en otro sofisma, y no tolero que a mí me digan desleal por esa razón, porque no fue así. Las cosas hay que entenderlas al derecho. Por otro lado, dice, y miren esta particularidad, denuncia Morales a las 6:25. Luego dice Ángelo que lo vio en la cafetería a eso de las 6:30. 5 minutos son suficientes para extender una denuncia donde el denunciante se sienta a dictar, empezando por sus generales de ley, y luego una narración que observé con más de 20 renglones. No, su señoría, eso sí es físicamente imposible. Hay que tener en cuenta eso, además del comportamiento con la pérdida del arma que se pierde el 2 de agosto a las 17:30 horas y se instaura la denuncia al día siguiente a eso de las 6:25. Era un arma de fuego y además de un agente de la fuerza pública del Estado. Por otro lado, que es físicamente imposible que una persona se ponga un pasamontañas y un casco. Bueno, eso, digamos, en la regla de la experiencia, se ha visto incluso que se colocan cachuchas y casco, lo que fácilmente desvirtúa que incluso un pasamontañas facilitaría más el ingreso del casco a la cabeza. Por otro lado, si todos los testigos narran con una identidad y precisión, por lo menos los de la víctima, ahí sí hay que dudar de esos testigos. Las técnicas de interrogatorio
Los textos de impugnación de credibilidad del testimonio le creen más al testigo que se equivoca. ¿Por qué? Lean teoría de la víctima. Lea la teoría de la revictimización de la víctima. Ahí le brindará información que los trastornos provocados por delitos tan graves como estos hacen distorsionar en detalles y a veces incluso sustanciales a las víctimas. Y así pasó. Yo fui víctima de uno, denuncié y omití muchos detalles. Se me pasó bloqueado, nerviosismo, amplié 2 veces más. Y hablo con conocimiento de causa como víctima que fui. Y eso sucede generalmente en todas las actuaciones. Siempre habrán situaciones que controvertir al testigo sincero, porque el testigo sincero siempre se equivoca. El testigo preparado jamás omite la perfección de su discurso, jamás se equivoca, y de esos son los que hay que dudar. Consúltese Beitelman y Mauricio Dusch, las técnicas del libro de ellos que trata sobre el juicio oral y la impugnación a testigos, que es un libro fuente incluso en nuestra jurisprudencia. Por otro lado, se afirma además que todos ya sabían que iban a declarar porque recibieron beneficios, particularmente García Moreno y Luis Jaime Prada, consideraciones que me adhiero en cuanto a la Fiscalía fue muy clara en eso, que las víctimas tienen un interés particular. ¿Cuál fue el hecho indicador? ¿Cuál fue el hecho indicado? ¿Cuál es el nexo causal? Considere la teoría de la revictimización. Victimización es cuando se es sujeto de victimización durante el desarrollo del ilícito penal. Revictimización es traer aquí al testigo, a esa víctima que se siente degradada, humillada ante las preguntas siempre de la defensa cuando no le creen. Y la revictimización continúa hasta que se termine todo el proceso judicial, incluso quedan secuelas posteriores a esa situación. Por eso es creíble el testigo que se equivoca, y en ese caso cuando es víctima con mayor razón. Por otro lado, sobre los 2 planos ópticos de la visión de la caravana, pues es que hay que unir los 2 planos ópticos para afirmar la tesis de la caravana, falaz. ¿Acaso no, aquí no se afirmó que los policías judiciales que estaban filmando hablaron de caravana? Ellos no hablaron de caravana, vieron una patrulla adelante. Y Mateus, el policía judicial que estaba en el semáforo, habló de una moto y habló de una panel. Sube los 2. ¿Y qué conclusión saca? No entendamos, gracias ministro Londoño, las cosas al revés. Su señoría. Además, por otro lado, siempre se habló de tiempos aproximados. No tomemos tiempos exactos. Por otro lado, recordemos que Ángelo vio a Morales a las 6:25 en que le tomó la denuncia y extrañamente a las 6:30 en la cafetería o allá faltando 20 para las 7. Y resulta que aquí vino Velázquez, un patrullero que dijo que la distancia en tiempo determinada entre la estación y el CAI eran 20 minutos. ¿Qué dijeron los testigos? Aproximadamente a las 7. ¿Dónde quedaba el CAI? A 2 o 3 cuadras de la casa de Juan Vargas. Por otro lado, Corte Suprema y citan sentencias aisladas. Una sentencia aislada no es jurisprudencia ni doctrina probable, ni siquiera un precedente judicial. Yo no entiendo si todavía estamos en una época de exegética jurídica, o donde se tocaba tomar cada norma jurídica por aparte y hacerle comentarios aislados frente a otras normas jurídicas. Lamentablemente es el esquema en el que se formaron algunos abogados. Aislar el conocimiento jurídico en un sistema jurídico es una imprecisión conceptual, una imprecisión dinámica, una imprecisión estructural de todo el esquema de la funcionalidad de un orden normativo. Sopese
frente a los intereses de su cliente en el caso del bloque. Haga un parangón en toda la normatividad relacionada con el principio de autenticidad, y le recuerdo que una cosa es la autenticidad en la investigación criminal y otra es la autenticidad que se presenta en el juicio oral y público, que son compuestas y tienen que ser sumadas las dos. A falta de una no hay autenticidad. Su señoría, muchas gracias.